acá tenemos otra, hablando de esto de que, bueno, podemos, yo dije, está filmado en Argentina. Acá tenemos una persona, Patricio Sturlese, que está a mi lado. También es un argentino, Bellavista, ¿no? ¿Vivís? Bellavista. Que se ha animado también a escribir dentro de géneros que por ahí no necesariamente eran géneros argentinos, pero le ha dado su toque argentino a través de novelas como El Inquisidor, La Sexta Vía, El Umbral del Bosque. Y claro, lo ha dado porque es un profundo conocedor de estas corrientes, y hoy va a hablar un poco de los orígenes del gótico. Un poco, qué sé yo, para uno dice que, bueno, ¿en qué línea está? Yo creo que leí un reportaje que decía que era sacro thriller, ¿no? Sí. Lo definías así un poco Sí. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, entonces, bueno, él les va a ampliar más, pero es un lujo que también pueda estar con nosotros él. Primero lo editaron en Barcelona, ¿no? Sí. Y después, finalmente lo pudieron editar acá, y así que hoy tenemos la posibilidad de leerlo también. Así que les digo que aprovechen. Él va a hacer una exposición, pero también si ustedes tienen ganas de preguntar, es una linda oportunidad. Y así que bueno, con ustedes, Patricio Sturlese. Gracias. Bueno, buenos días. ¿Escuchan, no? ¿Sí? Bueno, le voy a pedir primero que rompan la vergüenza. Vamos a hacer un conversatorio. Si se animan a preguntar, levantar la mano, no va a haber ningún problema. Nadie lo va a mirar mal. Estamos como entre amigos. Voy a exponer un poquito la literatura gótica, pero para esto tenemos que empezar a definir qué es el gótico. ¿Quiénes de acá se dicen amantes del terror, aunque sea en las películas? ¿Tampoco? Vamos, viejos, a todos les gusta un poco de sangre, Bueno, ¿no? muy bien, muy bien. Bueno, gracias a los valientes que levantaron la mano, pocos, pero valientes. Bueno, el gótico es eso. El gótico es terror. Pero ¿qué pasa? No todo lo que es terror es gótico. Sí, toda novela de terror asusta. Todo lo gótico es terror, pero no todo lo gótico es necesariamente novela de terror. Y para esto voy a meterlos en una escena para que ustedes puedan examinar. Si ustedes leen o ven quizá en una película una escena donde alguien es asaltado, es abordado en la calle y mediante un arma, lo que fuere, es despojado de sus bienes, y en ese instante el personaje siente miedo, por supuesto. Ese miedo es legítimo, es miedo, pero no es gótico. Ahora, ese mismo personaje va a un sótano ese mismo día, donde debería estar a solas, y en medio de la oscuridad siente ruidos, y en esa penumbra escucha la escalera, los escalones chillando y unos pies que no puede determinar de quién es, que baja, y él se siente quizá perseguido. Ese tipo de terror que siente es terror gótico. Entonces, el gótico nace como un tipo de terror. Y nace, no lo voy a aburrir con historia, porque seguramente ustedes querrán ver otras cosas de esto, ¿no? Pero nace en un momento donde la literatura de terror no existía. Esto sucedió en 1764, en un contexto donde Europa consumía mucha literatura, pero de otro tipo, quizá novelas de caballería. Y entonces, en ese contexto, donde no existían novelas de terror, ustedes tienen que imaginarse por un momento que decían Drácula, nadie sabía qué era, decían vampiros, nadie sabía qué era, salvo algunos que estaban por mitos de los países del este, pero después en el campo de la literatura no existía. No existía Frankenstein, no existían los hombres lobos, y mucho menos en el cine, porque no existía el cine. Entonces hoy quizá tenemos una idea del terror propulsada primeramente por la parte visual, y después algunos se adentran y agarran el libro y dicen, bueno, qué bueno que está este libro en el cual se basó la película.
Cuando hablamos de terror dentro del gótico, tenemos que saber distinguir los terrores, porque está el terror y está el horror. Sinónimos. Uno quizá esta palabra la usa cotidianamente para describir lo mismo, pero se diferencian. ¿Y quién fue quien diferenció esta palabra dentro del gótico? La autora del libro Frankenstein, Mary Shelley. Ella dijo que el horror es aquello que produce una sensación de bloqueo, por lo cual cuando uno es abordado por algo, no sé, alguien se pone una careta y sale desde un pasillo y le pega un grito con la careta del hombre lobo, uno se bloquea, no tiene ni siquiera posibilidad de razonar. Ese tipo de sensación extrema es el horror. El terror quizá es lo otro, es el miedo sutil que despierta las facultades y a uno lo obliga a pensar, incluso lo inspira para deshacerse de esa sensación natural que el humano siente cuando siente miedo, que es buscar el refugio. Por eso cuando uno ve películas de zombies, aquí al lado tenemos un experto, uno se da cuenta de que está bien dirigido ese tipo de terror, porque cuando uno es perseguido y tiene salidas, el personaje intenta escapar, pero quien está consumiendo ese tipo de terror también empieza a explorar y decir, bueno, pero yo hubiese salido por la ventana, hubiese ido a la terraza, hubiese ido al supermercado cuando los zombies no están. Bueno, ese tipo de miedo es el miedo que induce al pensamiento. Dentro del gótico, uno puede encontrar una novela gótica muy fuerte y otra un poquito más light, pero esto es lo que lo quiero poner a pensar, que el gótico es el terreno donde uno se halla siempre en una atmósfera lúgubre, oscura, donde la muerte está presente en la figura de un cementerio, está presente también en la parte visual, la arquitectura gótica, por eso el género se nutre directamente de esta palabra gótica, es casi como el pilar fundacional. El gótico, les aclaro que es medieval, es una construcción medieval, arquitectónica. Después en el arte se manifestó también en la pintura, en otras disciplinas, pero en la literatura llegó un poquito tarde porque fue en el siglo XIX cuando los escritores miraron este oscurantismo medieval, estas construcciones grises, ya olvidadas, pasadas de moda, y vieron en ello el paso del tiempo, los cementerios, todas estas cosas que no tienen, en definitiva, explicación. Y aquí vamos de nuevo al terror. El terror sin explicación, el terror que a uno lo invade, ya sea que lo bloquee o lo haga pensar, pero que en definitiva uno no sabe por qué está sucediendo, es el germen de la literatura gótica. Le voy a contar dos casos, uno particular y el otro histórico. Y ya con esto creo que vamos a andar bien porque no vamos a estar hasta largas horas, ¿no? Con la exposición. Y aparte con esto ya pueden hacer muchas preguntas. Sí, seguro. El primero que voy a contar es el mío. Yo viajé por muchos países, no solo representando mis libros, sino también investigando. Durante un par de años fui a Europa para investigar castillos medievales, en los cuales después transcurrían mis historias. Me pasó en el norte de Italia, en el castillo de Aimavils, en el Valle de Aosta, un lugar que ya es turístico, pero en la época medieval, sobre todo después de la caída del Imperio Romano, es un valle que quedó con una fuerte importancia, porque el comercio desde la península itálica al centro de Europa pasaba por los valles que atrapaban las montañas, los Alpes centrales de Europa. Y en esos callejones obligados para pasar estaban los señores feudales que montaban los castillos, que eran los bastiones por los cuales controlaban el paso, pedían peaje, como pasa en las autopistas, pero más o menos algo por estilo, pero de época. Lo cierto fue que me detuve en 20 y pico de castillos para investigarlos. Quería saber qué pasaba dentro, qué sentía uno estando en contacto con ese tipo de ambientación.
Muchos de los castillos estaban abandonados, otros estaban parcialmente derruidos, pero con dueños, y algunos pocos funcionaban como museos. A mí me gustaban los primeros, los que estaban totalmente abandonados, los que estaban en la montaña. Yo iba con el auto, veía la niebla, una construcción grisácea allá por arriba, que aparecía por la mañana, a media mañana desaparecía. Entonces yo estacionaba el auto, buscaba un pueblito, alquilaba una cabaña y me pasaba 2 o 3 días yendo a explorar este castillo que tanto me atrapaba. Así sucedió que en el castillo de Daima-Vils entré, subí por la montaña, trepé el muro, me metí. Esto es peligrosísimo, no hay que hacerlo porque son construcciones viejísimas que guardan un montón de peligros, porque imagínense que en ese entonces el agua no estaba dotada de mucha sofisticación, entonces tenían que juntarla a partir de pozos pluviales. Y estos pozos son pozos cavados en la piedra y que uno, si no conoce la arquitectura, puede pisar y puede caerse dentro de uno de estos. Y hasta que alguien vaya arriba a socorrer, quizás pasarían meses, encontrarían tu cadáver con la cámara de fotos metido entre un pozo. No, sí, así sucede. A veces hay, o se mete uno en una cripta y está mal apuntalada, se te cae encima y no son lugares donde la gente va cotidianamente. Están perdidos en la montaña, algunos están crecidos con hierbas. Bueno, cuanto más desafío a mí, más me gustaba. Entonces me metí en el castillo de Daima-Vils y empecé a recorrer los sótanos. Empecé a recorrer los sótanos hasta el punto que ya tenía una excitación propia de estar solo, estar en un lugar donde habían pasado siglos y ya del esplendor que tenía no quedaba nada, quedaba poco, quedaban algunos frescos en las paredes, pero igual estaban las habitaciones. Uno iba, miraba a través de los ventanales y estaban en el mismo paisaje que quizá un noble en el siglo XV, XVI, o quizá en los sótanos donde personas padecían tormentos, miraban ese mismo paisaje, pero en otro contexto. Yo estaba como turista, entonces al estar ahí adentro me creó un choque de anacronismos, porque yo estaba en el siglo XXI y estaba respirando y viendo cosas que pasaron hace siglos. Así pasó que me entusiasmé demasiado, me fui a los sótanos y me perdí. Pero me perdí lógicamente, porque los castillos están construidos no para ser un baluarte de placer, sino para despistar al enemigo que quiere entrar. Es una construcción militar. Entonces uno llega y es normal ver quizá una puerta muy chiquitita, diminuta, a 3 metros del piso, pegada contra el techo. Cosas ridículas. Y uno dice, jamás un arquitecto pondría una puerta allá arriba sin una escalera. Bueno, las ponían, especialmente porque cuando llegaban, asaltaban los castillos, los asaltantes se encontraban en una habitación donde no tenían salida y desde esa puerta los atacaban. Troneras, falsas escaleras, falsas puertas, todo lo que ustedes pueden llegar a pensar están ahí adentro. Así yo me perdí y sucedió que pasaron un par de horas y no podía salir de ese castillo. Estaba en el subsuelo, yo veía apenas la claridad de la montaña que iba desapareciendo porque venía el crepúsculo y yo tenía solamente una cámara de fotos Sony con media batería. Lo cierto fue que estoy acá, estoy bien, pude salir, pero me agarró una angustia tal, porque nadie sabía que yo estaba ahí adentro y tampoco yo tampoco tenía las garantías de que iba a salir. Y cuando se hizo de noche y está todo lleno de polvillo, telaraña, tenía que avanzar sacando fotos con el flash para iluminar más o menos todo lo que podía yo tener como elemento para razonar y decir, por acá ya estuve, hacía marquitas y demás, tipo como en las películas pasa. Bueno, eso que experimenté fue, primero, miedo gótico, terror gótico, después fue horror gótico, ¿sí? Porque estaba viviendo un género literario. Eso es lo que me estaba pasando a mí, era un género literario. Estas cosas suceden. Después, en mis libros, esto lo pude transcribir dentro de una escena, quizá 4 o 5 líneas de una escena que pasó en ese castillo. Nadie se va a dar cuenta de que quien lea mis libros, que en el castillo de Daima-Vils el autor se quedó atrapado un par de horas.
pero sirve después para la escritura. El otro asunto que quería contarles es algo que a ustedes les va a salir porque son jóvenes. ¿Alguno de acá escribe? ¿Le gusta escribir? Una chica por acá, por allá, chicas, algún varón la escribe por acá. Allá hay uno, muy bien. Bien, pocos escritores, ¿qué pasa? Están los reality shows. Mucho dinero. Vamos a hacer un reality show de escritores. Sí, podría ser. Próximo, así que empiecen a practicar porque viene el reality de escritores. Lo que les voy a contar ahora tiene que ver con ustedes. Tiene que ver con lo frágil que es el género literario, lo frágil que es la literatura y las crisis que vienen en la literatura y los nuevos géneros que surgen. Y todos tienen un denominador común, y es que están lanzados por novedades que en su momento parecieron estupideces. Generalmente lo que pensamos todos los escritores cuando terminamos un libro. Terminamos un libro y decimos, qué cosa buenísima que hicimos y tan estúpida, porque uno va a una editorial y seguramente se lo van a rechazar, se lo van a rechazar sus amigos, se lo van a rechazar, no sé, agentes literarios y demás. Sucedió esto en el año 1816. Había un poeta inglés que se llama Lord Byron, En ese entonces los poetas eran un tipo como rockstars. Eran tipos que salían a las calles y firmaban autógrafos, pasaban de un país a otro, de un reino a otro, eran recibidos por las autoridades, iban a los salones reales. Algo así como una Violeta, ¿es la que canta ahora? Es la que canta, sí. Bueno. O sea que nos equivocamos de profesión, decís vos. Una Violeta de siglos pasados. Lord Byron era algo así. Su fama era tal que era reconocido por muchos países. Siendo inglés, él tenía unas fincas en Suiza. ¿Y qué hizo Lord Byron? Aparte de ser un buen poeta, un tipo que estaba aparte comprometido con temas políticos, murió en Grecia por apoyar las revoluciones, pasó también por Italia, se comprometió con causas políticas. Aparte de ser un buen poeta, el tipo era un tipo divertido y pedante, por supuesto, por eso, eso no podría faltar. El tipo invita a unos amigos que también eran escritores y les dice si quiere acompañarlos por una gira en Europa y se iban a quedar un tiempo en su finca en Suiza. Esto ocurre, Lord Byron se va con estos amigos poetas, amigos escritores y demás, y sucedió que una noche de tormenta, hacen un fogón en el medio de la campiña, la oscuridad total, y Lord Byron, como referente de ese grupo, ¿no?, los desafía a los presentes, que eran poquitos, a que luego de un tiempo, quizá 2 o 3 días, transcurrido el fin de semana, entregue cada uno una historia de terror como para ambientar ese clima que estaban viviendo ahí. Esto sucedió, pasaron los días y vinieron los escritos, entre ellos 2. Y aquí vamos a hacer un punto para ver lo frágil que es la literatura. Cuando llegan estos 2 escritos muy breves, porque eran borradores, imagínense que tuvieron poquito tiempo para desarrollarlos, uno de esos en el fogón, en Suiza, uno de ellos se llamaba Frankenstein. La historia de una chica que estaba en ese fogón que, desafiada por este poeta, escribió este cuentito, que era todavía muy rudimentario. Después, hoy digo Frankenstein y ustedes me dicen, sí, esto es más fácil que la tabla del 1. Es reconocidísimo, un título reconocidísimo, sí, pero en ese entonces no existía Frankenstein. Y por el otro lado, en el mismo fogón, había un muchacho que se llama John Polidori, que entregó otro manuscrito breve que se llamaba El vampiro. También ustedes dicen, el vampiro, bueno, tenemos hoy vampiros que visten de cuero y están en Nueva York y toman sangre artificial en trago largo. Está difundidísimo el vampiro, pero en ese entonces
todavía no existía Drácula y faltaba muchísimo tiempo. Todavía no existía Carmilla de Sheridan Le Fanu, faltaba muchísimo tiempo. En este fogón tan remoto, incluso tan distante de las principales ciudades donde se desarrollaba la literatura, tan lejos de los editores, tan lejos del mundo académico que rodeaba la literatura, nació la historia de Frankenstein y paralelamente la historia de los vampiros. O sea, yo quiero que entiendan que cualquiera de ustedes que están acá hoy se va a la tarde, escribe algo y quizá dentro de 200 años creó un género asombroso. Puede pasar, pasa en la vida cotidiana. Por eso me gustaba decir esto, que ustedes son chicos, son jóvenes, tienen un montón de creatividad y volcándola a la literatura, seguramente de alguna forma la van a modificar. Pasó que después de esto, la historia de Frankenstein fue reescrita, fue hecha un poquito más dinámica, le puso más condimentos y quedó el Frankenstein que hoy todos conocemos. Por el otro lado, el vampiro de John Polidori, si bien era un cuento corto, bastante austero, dio pie a que empiecen dentro de la literatura las novelas de vampiro, que mucho más tarde Sheridan Le Fanu hace la primera novela, si se quiere, más formal y que tuvo más protagonismo en Europa, se llama Carmilla. No sé si alguno la leyó por aquí. ¿Nadie la conoce? No, miren qué desconocida que es esta novela, es importantísima. Es la primera novela de vampiros donde una chica es vampiro. Tal es el punto que Bram Stoker, para escribir Drácula, la tiene que leer. Y después de 20 años de Carmilla editada, aparece Bram Stoker con Drácula. Y Drácula en la edad victoriana es como que hace ya directamente una patente de que el vampiro es alguien que vino a la literatura para quedarse. Ya estamos hablando de literatura gótica un poquito fusionada con el romanticismo, porque la primera literatura gótica que existió era mucho más rudimentaria. Bien, no sé si quedó claro las bases, ¿no?, del gótico. El gótico es esto, tiene que haber señales del paso del tiempo, tiene que estar la muerte presente, tiene que haber un miedo o un terror que tenga que ver con esto, con el gótico. Y por otro lado, las novelas góticas se caracterizan por tener muchísimos personajes. Bueno, ahora empieza la parte donde empieza el terror de ustedes, porque les voy a empezar a preguntar y se van a empezar a bloquear. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Acá hay alguien que señala a otro. Te están señalando vos, sí. ¿Se le puede alcanzar un micrófono? O querés gritar tipo capela, tipo tenor. Bueno, buenísimo. Me pasó cuando era muy chico. Yo no lo sabía, no tenía la menor idea de que iba a ser escritor. Nunca. Incluso en la etapa de colegio tampoco. Me llevé todas las materias. Perdón por las profesoras de acá de literatura, pero yo era malísimo. Me la pasaba tirando papeles para adelante o tizas. Cosa que no se debe hacer, chicos. Ni entrar en los castillos ni hacer esto, pero lo que siempre me pasó es que yo nací en un lugar donde enfrente tenía un bosque. Y dentro de ese bosque había una casa abandonada. Mi obsesión de todos los veranos, cuando era chico, era juntarme con mis amigos de cuadra, entrar al bosque, hacíamos chozas, jugábamos a que éramos emperadores, lo que fuere, juegos de chicos. Pero siempre la constante fue ir a la casa abandonada. Y yo me acuerdo que estaba, creo que en séptimo grado. No sé cómo se dividen los grados de los colegios. Es complejísimo. No sé. Están en el noveno. Séptimo grado. Bien. Iba a esta casa abandonada que no tenía techo, tenía las paredes pintadas, pero ya llenas de humedad, brotaba la hierba desde el suelo. Y yo la recorría, y siempre pensaba que alguien en algún momento la decoró, que ya no estaba para observarla. Y estaba yo
que miraba ese arte en desuso, olvidado, y trataba de interpretar qué habrá sentido el propietario cuando la terminó, esa satisfacción. Y después me di cuenta de que yo estaba no mirando una casa, estaba mirando un género literario, como me ocurrió muchos años más tarde en El Castillo. Estaba mirando eso que al ser humano lo pone delante de una intriga que es una de las mayores, es qué es el tiempo, qué es el paso del tiempo, a dónde vamos y qué es esto que es la realidad, qué es lo que pasa que nos estimula los sentimientos. Ahí arrancó mi curiosidad por el gótico, pero te repito, no sabía que iba a ser escritor, no tenía idea de que iba a recorrer castillos, no tenía idea de que iba a venir acá, a la biblioteca, a hablar con ustedes. Simplemente era un chico de 12 años que estaba mirando una casa abandonada. Entonces, en estas cosas simples, es donde uno puede a veces pensar, meditar y decir, sí, bueno, quizá yo pueda ser útil en contar una historia o en hacer cualquier otra actividad, pero a partir de estas cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver quizá con ver al autor ya formado hablando desde el micrófono, entonces dice, bueno, el tipo este nació hablando con un micrófono, ¿entendés? Todo nace desde esas cosas que son simples. ¿Alguna otra pregunta? Dale. Mira, te voy a responder sinceramente. Yo tengo un problema, que yo soy disléxico, tengo una dislexia de zurdos. O sea, escribo con la mano izquierda y mi problema fue cuando empecé desde muy chiquito el colegio a darme cuenta de que el mundo estaba al revés. Para mí, ¿no? Yo siempre escribí cuando era chiquito en espejo, o sea, como los árabes, ¿no? Al punto que le agarraron a mi mamá y le dijeron, tu chico, o llevarlo a la iglesia a exorcizarlo, o que escriba derecho. Pero algo hay que hacer con este muchacho. ¿Te llevaron a la iglesia? Me llevaron a la iglesia y mi primer libro se llama El Inquisidor. Claro, esa es la parte, así se hizo escritor. Pero yo siempre tuve un problema espacial, ¿no? Por mi universo de zurdo. Pero eso me llevó a que no me gustara la literatura, porque yo leía, yo tengo una propensión de leer todo al revés. O sea, vos me das una revista y arranco de atrás para adelante. ¿Sí? No duermo en ataúd, soy un tipo normal, ¿eh? Pero tengo estas cosas. Arranco de atrás para adelante y otra cosa, estoy totalmente seducido para ver los puntos finales. Entonces, yo racionalmente tengo que trabajar para arrancar un texto desde la letra capital y empezar a avanzar. Y me causa mucho tedio, porque yo quiero ir, no sé, subliminalmente quiero ir al punto final, quiero agarrar la frase al revés. Esto, cuando era chico, me costaba mucho trabajo. Entonces, cuando me ponían un texto, me ponían a leer, me mataban. Y yo realmente no podía decir a todo el mundo, bueno, ¿qué tal si cambiamos toda la convención aceptada en Occidente al revés, ¿no? Entonces, esto me causó de que me alejara de la literatura. Me costaba muchísimo leer, no me gustaban los libros. Me gustaba un montón que me los cuenten, me hacía historias mentales. Y creo yo que después del secundario fue cuando empecé a conciliar con los libros y cuando no me los obligaban a leer. Y por otro lado, quiero hacer una pequeña crítica también, por lo menos en la parte de literatura. Está muy bien que los chicos de esta edad lean clásicos, pero cuando me hicieron leer El Garcilaso, era comerme un ladrillo, ¿no? Entonces quizá que estas cosas me espantaron un poco de la literatura y no pude ver que mi vocación iba a terminar siendo escritor. Mi vocación estaba en las letras, pero todavía no canalizada a través del colegio. Pero por eso siempre yo les digo a todos los chicos que ustedes pueden ser los mejores escritores sin ser unos genios en literatura. Los que son los genios en literatura se festeja, por supuesto, pero el mundo está abierto para todos. ¿Alguna otra pregunta más? Sí. Damián, la última pregunta, ¿te parece? Así ya dejamos... ¿Por dónde? Acá. Bien.
Bueno, después de la secundaria pasó algo muy loco, porque te vuelvo a repetir, yo no quería ser escritor. Me dediqué a trabajar, yo fui jardinero, cortapasto, durante 12 años, en Bellavista. Bellavista es un lugar muy arbolado, verde, entonces lo que me pareció que estaba bien por la zona era cortar pasto. Y lo empecé a hacer, de hecho, una actividad que me gustó muchísimo, hasta que después me di cuenta que pasaba el tiempo y te mojabas, estaba un día de sol y tenías mucho calor, no tenías vacaciones, trabajabas en negro, y cuando me di cuenta de esto ya estaba atrapado en la vida, no podía salir. O sea, tenía que seguir haciéndolo porque después no podía ir a otro lugar y decir, bueno, vengo a trabajar en una empresa automotriz, currículum jardinero. Lo que me pasó también fue cuando fui a la editorial por primera vez, con un libro, con una novela histórica extensísima que hablaba sobre el Renacimiento. La dejé y el editor me dijo, bien, Patricio, genial, vamos a verlo. Sos un escritor que no te conoce ni el loro, pero decime vos tu currículum. El tipo pensaba que decía, bueno, soy periodista, estudié letras y todas cosas que quizá puedan llegar a armar un soporte para que el editor arme un perfil. Cuando le dije que era jardinero, el tipo me miró como diciendo, no tenemos muchos jardineros que vienen a entregarnos manuscritos de la Edad Media y el Renacimiento. Entonces, eso fue lo que hice apenas terminé la secundaria, y por mucho tiempo. Y después de eso, bueno, me editaron el libro, se hizo bestseller, se vendió en 30 y pico de países, se tradujo a muchas lenguas, alemán, italiano, polaco, ruso, rumano. Entonces, son cosas que quizá no están vinculadas totalmente, que alguien que pertenezca al mundo de la literatura tiene que nacer en una cuna literaria, ¿no? Bueno, creo que... ¿Cuántos silencios? Están bueno, todos dormidos. lo que les puedo decir, porque hay otras exposiciones. Primero, un aplauso porque es un lujo haber escuchado a Patricio Sturlese. Segundo, les recomiendo que realmente lo lean. Los va a atrapar, los va a hacer ir por mundos medievales y tiene vampiras que se llaman darbulias. Tiene muchos atractivos. Y si alguno se quedó con ganas de un poco más o tiene algún conocido que le puede llegar a interesar escucharlo, puede venir el martes. Él tiene una charla de 17 a 19 en la Sala Cortázar. Así que pueden seguir. Si no, también lo pueden seguir por Facebook, ¿no? Sí, bueno. Si me quieren contactar por Facebook, ponen mi nombre y claro, entonces eso es algo común y pueden los que seguirlo. no preguntaron acá, que tuvieron vergüenza, por Facebook me hacen las preguntas y yo les contesto mientras tengo tiempo, ¿no? Así que bueno. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Patricio. Bueno, ahora vamos a seguir trabajando en otras variantes del fantástico.